Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a resolver lo que son los circuitos serie y paralelo. Para resolver circuitos serie y paralelo tenemos que conocer lo que es el triángulo de Ohm. El triángulo de Ohm nos dice, ¿no? Si queremos hallar el valor de la tensión tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia. Y si nosotros queremos hallar el valor de la corriente tenemos que tener voltaje sobre la resistencia. Y en otro caso, si queremos hallar el valor de la resistencia, tenemos que aplicar lo que es la tensión sobre la corriente. Otra de las fórmulas que hay que considerar antes de resolver los circuitos serie y paralelo es las resistencias en serie. La fórmula de las resistencias en serie, ¿qué nos dice? Tenemos que sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, todas las resistencias que están conectadas uno tras otro. Tenemos que sumarlos. Eso es lo que nos dice la fórmula. Por otro lado, también hay que conocer lo que es la fórmula de las resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo no es más que multiplicar la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, antes de resolver cualquier circuito que se nos presente, ya sea serie paralelo, tenemos que tener conocimiento de estas tres fórmulas, ¿no? Lo que es el triángulo de Ohm, la fórmula de las resistencias en serie y la fórmula de las resistencias en paralelo. Vemos, ¿no? Aquí en la gráfica lo que es un circuito serie, donde tenemos una fuente de alimentación, una resistencia 1 que es igual a 5 ohmios y una resistencia 2 igual a 5 ohmios. ¿Ya? Por otro lado tenemos la conexión paralelo. De igual manera, ¿no? La fuente de alimentación es igual a 12 voltios. Tenemos una resistencia 1 que es de 4 ohmios, una resistencia 2 que es de igual manera 4 ohmios. A diferencia de lo que es la conexión serie, vemos, ¿no? que cada terminal de la resistencia está conectado a un polo positivo y el otro al polo negativo. De igual manera, para de la resistencia 2 vemos, ¿no? que uno de sus terminales está yendo a conectarse directamente al polo positivo y el otro terminal está yendo a conectarse al polo negativo. O en otros casos llegaría a ser que uno de los terminales se va a conectar de manera directa a lo que es la fase y el otro al neutro. ¿Ya? Lo que no pasa en lo que es circuito serie, ¿no? En los circuitos serie se conectan solamente de todas las resistencias o de todos los elementos que están en serie, solamente uno va a conectarse a lo que es el polo positivo y el otro terminal se va a conectar al polo negativo. ¿Ya? En este caso nos pide hallar, ¿no? De estos circuitos nos pide hallar la resistencia total y la corriente que circula por dicho circuito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es acudir a una de las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, vemos a simple vista que estas dos resistencias están en serie, ¿no? Están conectadas uno tras otro. Entonces, eso quiere decir que tenemos que aplicar lo que es la fórmula de las resistencias en serie, cuando nos dice que tenemos más resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, tenemos, ¿no? La resistencia 1 tiene un valor de 5 ohmios y la resistencia 2 de igual manera tiene un valor de 5 ohmios. Entonces, si nosotros sumamos 5 más 5 vamos a tener 10 ohmios y posteriormente vamos a tener un circuito reducido, ¿no? Un circuito simplificado. Ya tendríamos en este caso lo que es la resistencia total. Entonces, lo que nos estaría faltando es hallar la corriente que está circulando por dicho circuito. Entonces, tenemos una fuente de tensión, tenemos una resistencia. Entonces, lo que nos falta es hallar la corriente. Entonces, nos vamos al triángulo de Ohm. Nos fijamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Lo que nos está diciendo es que hallemos la corriente. Entonces, para hallar la corriente, tenemos que aplicar lo que es la tensión sobre la resistencia. Aplicando eso, vemos, ¿no? que la tensión es 12 voltios y nuestra resistencia total es de 10 ohmios. Resolviendo esta ecuación, tenemos igual a la corriente que está circulando es de 1.2 amperios. Entonces, en este caso ya estaría resuelto lo que es el circuito serie. Vayamos a lo que es el circuito en paralelo. En los circuitos en paralelo, a diferencia de los
de los circuitos en serie, va a haber, ¿no? Va a circular dos corrientes. Una corriente por la resistencia 1 y la otra corriente por la resistencia 2, ¿ya? Pero primeramente tenemos que simplificar este circuito, ¿no? Tenemos que tener solamente una resistencia. Entonces, para hallar la resistencia equivalente de este circuito en paralelo, tenemos que irnos a aplicar la formulita de lo que es de resistencias en paralelo, que nos dice que es la resistencia 1 por la resistencia 2, la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, nuestra resistencia 1 es de 4 ohmios y nuestra resistencia 2 es de igual manera 4 ohmios. Y sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, de esto vamos a tener 4 por 4, 16, y 4 más 4, 18. Y en total, una resistencia total de 2 ohmios. 16 dividido entre 8 es 2. Entonces vamos a tener una resistencia total de 2 ohmios. Y vamos a tener un circuito simplificado en donde las dos resistencias simplificadas nos va a dar un valor de 2 ohmios. Entonces ya tenemos el, el total de las resistencias. Lo que nos estaría faltando es hallar la corriente total que circula por dicho circuito. De igual manera, ¿no? Nos vamos al triángulo de Ohm, vemos, ¿no? qué es lo que tenemos, cómo tenemos que aplicarlo. Tenemos que aplicarlo lo que es voltaje sobre resistencia. Tenemos el voltaje de 12 voltios, tenemos una resistencia de 2 ohms. Entonces, aplicando esa ecuación, tenemos, ¿no? 12 dividido entre 2, vamos a tener una corriente total de 6 amperios. Entonces, esto llegaría a ser la resolución serie paralelo, ¿no?